Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de formación para profesores de primaria de Proyecto Árbol, en concreto el referente al libro que debéis tener ya en vuestras bibliotecas, El Gran Viaje. Bueno, en esta sesión estamos Ana Mansergas y yo que soy Empar Piera, coordinadora de Proyecto Árbol, y Ana Mansergas, presidenta de la ONG One Day Yes, que es el proyecto con el que hacemos equipo para elaborar este maravilloso libro que tenéis. Hoy en realidad queremos presentaros el proyecto, que sepáis en qué consiste para poder después llevar a cabo vuestros proyectos en las aulas con toda la información que os pueda hacer falta. Y después Ana, que nos hablará más del contexto del proyecto de cooperación al desarrollo en educación en concreto en Lamu, Kenia. Y bueno, me gustaría que Ana te presentaras tú también un poquito, lo hablé yo todo rápido, y después empiezo yo con Proyecto Árbol y volvemos a ti. Pues bueno, en esta presentación soy fundadora y presidenta de la ONG One Day Yes. Es una entidad que nace en 2015, una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que trabajamos con la contraparte local, Tueskuru Eco School. Es una escuela que lleva funcionando desde 2008 en la isla de Lamu, en Kenia. Y trabajamos un proyecto, bueno, empezó siendo un proyecto de empoderamiento de mujeres, que eso es importante destacarlo, y que trabajaba en el reciclaje de las bolsas de plástico que encontraban en las playas de la isla de Lamu, y con ello hacían artesanía local. Y derivó en un proyecto educativo donde en estos momentos el proyecto de nutrición y de seguridad alimentaria es un poco el pilar fundamental del proyecto, y en torno a este ODS pues trabajamos todo el acceso a la educación, la igualdad de género, bueno, de una manera transversal. Pero el proyecto de nutrición pues es un poco el pilar más importante en estos momentos, con el que abordamos toda la realidad de la comunidad infantil de la isla de Lamu. Y no es la primera vez que trabajamos y que colaboramos con Proyecto Árbol, pero después de la primera experiencia, que fue maravillosa, con el primer libro y el primer cuento que hizo Empar, que se llamaba El Secreto, pues ahora nos volvimos a lanzar a la aventura, y la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa, sobre todo por haber dado un paso más y haber pasado a la comunidad educativa el material, ¿no?, de sensibilización y educación al desarrollo, que yo creo que va a ser muy interesante compartir en estos espacios. Sí, no sé, creo que no lo he dicho, pero bueno, hemos organizado 3 sesiones. La de hoy va a ser contextual, vamos a hablar de un poco del contexto de cada una de las partes. La próxima sesión sí queremos hablar más de lo que es el material que hemos generado, la guía didáctica acompañada con el vídeo, con el libro, qué es lo que contiene el libro y cómo poder trabajar. Y en una última sesión que, bueno, la haremos más adelante, y ahí sí es donde nos gustaría poder mostrar pues, resultados que vosotros y vosotras podáis enviarnos a lo largo de este curso bueno, y ese feedback de cómo habéis utilizado el material, si es mejorable, esa evaluación que es tan importante y tan interesante para nosotras, sobre todo en esta primera experiencia en la que nos hemos lanzado un poco a la piscina. Quiero decir que, bueno, en concreto yo soy profesora de educación secundaria y, bueno, Proyecto Árbol nace un poco de mi experiencia previa a dedicarme al mundo de la docencia. Yo he trabajado mucho tiempo en el sector editorial, por eso el formato libro, y también en la ilustración. También he sido cooperante en una campaña de escolarización en la África Negra, y entonces, bueno, de ahí un poco viene esta combinación de cositas, ¿no?, que me apasionan y en forma de proyecto de cooperación cultural. Pues bueno, Proyecto Árbol es una propuesta que hacemos a ONGs como One Day Yes, que trabajan en educación, ¿no?, que trabajan por la educación de calidad, del ODS 4. Y bueno, les proponemos eso, hacer este viaje con ellos. Y bueno, ahora sí me gustaría compartiros con vosotros, a ver, porque como os digo, que es la primera vez que hacemos esto y estamos así un poco... Peces, como los peces de atrás, que por cierto,
Son peces que traemos del Amu y son muy especiales porque allí casi todo se recicla y vienen de los barcos. Allí en Lamu es una isla pequeñita que el medio por excelencia de transporte son los barcos. Y entonces los famosos DAOs están hechos con madera y cuando ya dejan de funcionar como barcos, pues se recicla un montón el material. Y justo detrás de mí tengo los peces que en esta ocasión fueron intervenidos en una de las acciones que hacemos solidarias aquí en España, con una subasta solidaria intervenidos por artistas españoles y valencianos. Y aquí tengo también otro cuadro donde sale el mapa de África, todo está reciclado y con material de los DAOs. Todo esto ya son ideas que se pueden trabajar. Es que el AMU es un hervidero de ideas para poder traer y realizar acciones, la verdad que, y acciones y proyectos. Y a mí me resulta ese paseo por la AMU, ver cómo trabajan el reciclaje, me resulta muy inspirador también. Sí, hay proyectos muy chulos también. Coger ideas, sí. No hablar de ellos, pero que la verdad es que es una isla pequeñita, ¿verdad? En Par, pero que Sí. vive intensamente y es un hervidero de creaciones, de creatividad, de, no sé, innovación en cierto aspecto, porque es todo Sí, como también. muy antiguo, es como viajar al siglo pasado, ¿no? En vida real, porque llegas a ver capítulos de la vida de entonces, lo estás viviendo en ese momento, pero es un contraste cultural, bueno, que nosotras siempre que vamos ahí es como que la cabeza nos estalla en el buen sentido de la palabra, ¿no? De cosas que podemos hacer y proyectos que podemos traer aquí. ¿Se ve la presentación, Ana? ¿Tú la ves? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, ese es un poco el enfoque general, ¿no? Pues trabajar, pues tradicionalmente en muchas culturas los cuentos se suelen contar bajo un árbol, y de ahí el nombre del proyecto. Un árbol emblemático que cada comunidad elige como punto de encuentro. Entonces, pues ese es uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Ser un punto de encuentro de culturas y esa mirada horizontal, ¿no? La cultura oral o los cuentos que es transversalmente están en todas las culturas y por ahí es como un puente que nos une, ¿no? como humanidad. Cogemos la cultura oral, que es un bien inmaterial que mantiene la memoria de un pueblo y constituye un conjunto de enseñanzas para afrontar las dificultades de la vida. Esto es transversal. Así que, bueno, partiendo de ahí, pues el proyecto Árbol nace para recoger cuentos orales del mundo y transformarlos en libros ilustrados, donde son los niños y niñas de cada comunidad los que dibujan, le ponen cara, le ponen todo su arte al proyecto. Y bueno, esto es esta manera de mirar el trabajo de los niños y de las niñas, que vosotros y vosotras como profesores de primaria es algo con lo que estáis muy familiarizados y sabéis lo maravilloso que es. Entonces, poner esto en valor y hacer los protagonistas del proyecto nos parece una de las partes más bonitas del proyecto. Entonces, bueno, los objetivos del proyecto son poner en valor las microculturas, en concreto sus lenguas, y facilitar el intercambio, ser una herramienta de aprendizaje de lenguas a través de la lectura, promover la educación artística y de la creatividad, por esto mismo, ¿no? De poner en valor su trabajo, ¿no? Siendo niños, y que se pueda imprimir y hacer un libro, para ellos es algo importante, ¿no? Les da mucha seguridad. Después, colaborar con una ONG que trabaje el ODS 4 para una educación universal y de calidad. Bueno, la idea es con el proyecto ir pasando por distintos países e ir tocando distintas lenguas. Siempre hacemos libros plurilingües, normalmente 4 idiomas. Si pudiéramos más, pues haríamos más, pero creo que con 4 ya vamos bien. Entonces siempre buscamos una lengua local, lengua materna. En este caso ya visteis que cogemos el kirigiriama, pero pues bueno, la primera vez que estuvimos en línea en Lamu cogimos el swahili. Después, como veis ahí, hicimos el proyecto en Senegal, cogimos Wolof, trabajamos con la ONG Kasumai. Bueno, ahí pone Brasil, pero eso no lo hemos hecho aún. Y aquí me faltaría poner, estuvimos en Sri Lanka, también hemos estado en Asia y cogimos el cingalés. Bueno, aquí tengo un poco también los libros, que este es el, no sé, así no se me ve, ¿no, Ana? No, vale, Así da sí. igual. Bueno, después os enseño los libros, vamos a ver un poquito el proceso.
Entonces, el proceso, en la fase 1 hacemos una búsqueda de cuento en la comunidad, organizamos sesiones de cuentacuentos. Aquí tenéis la primera vez que estuvimos en LAMU, que trabajamos con un grupo de mujeres, una asociación de mujeres. Entonces, bueno, organizamos una sesión de cuentacuentos siempre como punto de partida con, bueno, pues mamás, abuelos, invitamos a la comunidad de la escuela que nos da el contexto, que nos acoge. Entonces, bueno, esta parte es muy interesante porque, claro, pues queremos buscar un cuento que sea transversal, que se pueda contar aquí y allá, y muchas veces esto parece muy sencillo, pero no lo es porque, bueno, pues no hay un mismo, no se entiende igual la violencia o pues el machismo o muchas veces nos sorprendemos, ¿no? El primer viaje, ¿te acuerdas, Ana, que nos contaban algunas historias que nos parecían tremendamente violentas y eran como cuentos para niños? Y decíamos, no, esto no podemos elegir esta historia. Y claro, ahí hay un trabajo también de conexión y tender puentes que es muy interesante. Y casi antropológico. A mí en esos casos me gustaría tener un antropólogo o una antropóloga con nosotros. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y también ahí, bueno, contamos siempre con una persona que nos haga una primera traducción. Entonces siempre cogemos eso, la lengua materna, en este caso pues suajili o kirigiriama, nos traducen a inglés y después sí cuando venimos a España hacemos a valenciano, que es pues también nuestra lengua materna, y a castellano. Bueno, en mi caso materna. Y bueno, también la idea del proyecto era pues conectar pues mi lengua materna con las otras, ¿no? Con las otras lenguas del mundo, las lenguas minoritarias. Bueno, la siguiente parte del proceso, pues bueno, una vez tenemos el cuento de la comunidad, pues organizamos una sesión para contamos el cuento a los niños y empezamos como un taller de ilustración con ellos que dura varios días en los que se hace, bueno, primero se divide el cuento en páginas y bueno, empezamos con la creación de escenarios, de personaje, fondos, vamos trabajando en las distintas partes. Normalmente trabajamos con niños de escuela infantil, primaria. En la MU tenemos niños más de infantil. Cogemos los más mayores y la verdad que ya nos hacen unos dibujos maravillosos, muy creativos. Bueno, y como os decía, después sí, cuando venimos a España, trabajamos traducción y adaptación, maquetación y diseño, financiación, impresión y venta. Y organizamos, pues bueno, las presentaciones, etcétera. Siempre acompañamos cada cuento, lo acompañamos de un vídeo que cuenta cómo se hizo, porque queremos que, bueno, claro, es que esto es lo que le da al cuento ese contexto tan ideal para trabajar en el aula, porque es que puedes trabajar tantos aspectos. A ver, ya he dejado de compartir. Sí. Desde, yo qué sé, geografía, lenguas. De hecho, en el cuento que tenéis en el gran viaje, al final también se dan como algunas ideas de cosas que se pueden trabajar, ¿no? Dependiendo del contexto, pero también un poco de historia, podemos hablar de reciclaje, podemos hablar de... Es muy sugerente, ¿no? Y da como para hacer una situación de aprendizaje muy completa y para abordar desde distintas asignaturas. ¿Qué más os quería enseñar? Sí, os quería enseñar un poco los proyectos que hemos hecho, que estos sí que si habéis curioseado en la página web los tenéis ahí. Entonces, el primero en Swahili, el segundo Wolof, que aquí hicimos Wolof francés en castellano-valenciano. Después hicimos uno en valenciano, que esta es la primera experiencia como un poco así de proyecto de aula que le hicimos en la comarcal, en la escuela de Picassent, la cooperativa, que fue una experiencia muy bonita porque la hicimos a la inversa. A ver qué tenemos aquí abajo. Esta es nuestra primera experiencia, la segunda en Senegal. Y después, como os decía, estuvimos en la comarcal para que veáis un poco también cómo se puede llevar a cabo el proyecto aquí. Lo hicimos, se buscó el cuento entre los abuelos, padres, madres de los niños en casa y después se escogió uno, que en este caso era la Raboseta de Rabosot, un cuento que podríamos haber recogido también, yo que sé, en Lamu quizá o en Sri Lanka, no lo sé. Pero bueno, también tenía su historia detrás con su, ¿no? Como las fábulas, todos los cuentos que tienen su aprendizaje de la vida. Al final es que perdóname, Ampar, los Sí, cuentos... sí, no, corta, tranquila, sí.
sea, los cuentos es totalmente una herramienta universal. Bien es cierto que el contexto cultural influye mucho por lo que estabas diciendo, ¿no? Al principio, pues hay determinados cuentos que a lo mejor en nuestra cultura pues nos deja un poco en shock, ¿no? Que se cuenten esos cuentos a los niños y niñas, pero que al final forma parte al final de esa cultura popular y pueden ser perfectamente trasladados a cualquier contexto. Sí. Después en el aula también se puede dar, y es súper interesante, tema de la diversidad cultural, ¿no? Que también poner en valor eso y trabajar a partir del cuento, Es uno de de los padres, madres, abuelos, objetivos. abuelas que puedan contar cuentos a los niños y niñas, ¿no? Y ver esa diversidad de personajes, ¿no? De historias, de contextos, choques culturales también, o incluso a veces coincidencias, un mismo cuento que se cuenta aquí y en Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y lo trae una nena que se lo ha contado a su mamá, que es marroquí, o no, y con otro cuento que se lo contó la abuela de una nena que es de Picassent. Entonces, todo Exacto. esto es muy bonito y curioso porque también ves las conexiones, ¿no? A través de... Pues bueno, después estuvimos en Sri Lanka, cambiamos y aquí nos tiramos a la piscina porque, bueno, el cingales utiliza otro tipo de alfabeto completamente diferente, que para nosotros eran dibujos, porque no entendíamos nada, pero bueno, nos echamos a la piscina y lo hicimos y quedó un cuento que, bueno, acompañábamos con un taller de lettering en cingales. Y bueno, también fue una experiencia preciosa. Aquí sí que era un cole de primaria que estaba en construcción y bueno, y el proyecto donó el dinero, los beneficios de la venta de los cuentos, fue justo para la construcción del nuevo colegio, porque este que veis aquí, que está bastante bien, no era suyo, era un préstamo y bueno, tenían que construir uno nuevo porque les echaban de aquí. Y entonces, bueno, llegamos en el momento adecuado para echarles un cable. Fue muy bonito también. Y bueno, y llegamos a este último proyecto que, bueno, volvimos al AMU este verano y trabajamos con la comunidad Giriama y con la lengua Kirigiriama, que bueno, nos pusimos siempre antes de arrancar, pues nos ponemos a investigar. Os voy a poner un poco estas fotos, aunque ahora veremos el vídeo. Bueno, estos son los alumnos de la escuela que participaron en el proyecto. Y aquí, bueno, estos nenes son los que estuvieron también dibujando el patio de la escuela. Aquí estaban ya, pues bueno, en el proceso, como os había comentado, Bueno, este es el proceso de traducción. Veis que ahí habíamos elegido el cuento y esta mamá Elizabeth estaba contándole el cuento a Marian, que trabaja en la escuela como secretaria, y ella nos hacía la traducción de Kirigiriama a inglés y de ahí ya lo pasábamos, lo digitalizábamos. Como veis, todo es muy rudimentario, que es maravilloso también poder trabajar de esta manera tan humana. Tan Volver a cercana, eso, tan próxima de verdad. y no sería como un proyecto de proximidad, aunque nos hemos tenido que marchar hasta Kenia, ¿no? Pero al final Sí, es trabajar con todos los agentes locales, que yo creo que eso es lo que más exacto. nos nutre. Y al final implicar a toda la comunidad, porque estaban los profesores, estaban las mamás, hermanas, los niños, y entre todos completábamos toda la comunidad se siente como parte de esto. Aquí tenemos el director del cole, señor Bacari, que es un amor de persona, que siempre le encanta participar en el proyecto. Sí. Y bueno, aquí están las mamás que participaron que vinieron a contar cuentos, que fue una sesión pues muy agradable, la verdad que fue muy, muy, muy bonito, muy emotivo. Os quería poner el vídeo también para que, bueno, aquí más vale una imagen que 1000 palabras y ahí os lo voy a... ¿Se ve bien, Ana? Sí, amplíalo, fenomenal. Ahí, ¿no? Venga, pues os dejo con el vídeo y enseguida seguimos hablando un poquito más del proyecto. Jambo. My name is Manal. Kwa mazina gangu naitwa Janet Zawadi. Kwa mazina gangu naitwa Elizabeth. My name is Bakari Mohammed. I am the director of the school. Soy impartiera y coordino Proyecto Árbol.
Hola, soy Ana Mansergas, presidenta de One Day Yes, la entidad que trabaja en este espacio maravilloso en la isla de La Kenia. Uno de los proyectos con los que hemos trabajado y ha sido un éxito total ha sido el del proyecto Árbol. Ya vino ya hace 6 años, hicimos el primer cuento, Sin el secreto, con la comunidad Swahili y resultó todo un éxito. En este proyecto vamos a trabajar con la comunidad Giriama, que es una de las comunidades que se dan dentro de la diversidad de la escuela Tuasukuru. I'm Mariam Salim. I was age 22 years old. I'm the secretary in Tuasukuru Eco School. I'm also helping translating the book from Giriama to Swahili. La lengua Kiri-Giriama es una lengua bantú que se da en toda la zona de la costa de Kenia. Es hablada por unas 600.000 personas aproximadamente y es una lengua minoritaria. Podemos decir que la cultura Giriama es una cultura periférica dentro del contexto social y cultural en Kenia. A través del proyecto Árbol lo que se pretende, uno de los objetivos, es poner en valor estas culturas. I've been here more than 10 years. From the beginning, we have so many kids. For small kids, it's a marginalized, from marginalized communities, especially from Orma, Giriama, the Pokomo, and Swahili. We started the school. It was very harsh. It was very challenging. There's no building. But in 2015, One Day Yes arrived to support the school. Nowadays we have more than 10 employees, and we have more than 100 kids who are coming to the school for education and nutritionists. So the school is really amazing. It's really give the minority the chance in life, Para One Day Yes, Proyecto Árbol supone un proyecto importante de cooperación cultural. Es una herramienta más para trabajar la sensibilización, la visibilidad de todo nuestro trabajo aquí y al mismo tiempo conseguimos también incrementar la financiación, que es uno de los objetivos y de los retos para poder mantener toda la estructura, tanto de empleo local como los menús escolares, como apoyar el centro de nutrición que también se ha abierto bajo el paraguas de nuestra entidad y que da asistencia y seguridad alimentaria a los niños y niñas que dejan la escuela de Tuasukuru, pero se van a estudiar en la escuela pública primaria. Así que desde aquí os animo a que colaboréis, que participéis en el proyecto Árbol, porque es uno de estos proyectos que vale la pena, que merece la pena, que después de varios libros y varias ediciones, tanto aquí en la isla de Lamu, en Kenia, como en otras comunidades y en otros países, el resultado siempre ha sido positivo y beneficioso para la población local. Así que os animo, insisto, a que colaboréis con Proyecto Árbol y con nuestra entidad One Day Yes. Son proyectos pequeños, familiares, amables, asequibles, transparentes y que pues, ponen su granito de arena para un mundo más justo para todas las personas. Muchísimas gracias.
Qué regalo. Bueno. Qué recuerdos. Sí, 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 sí. Y bueno, y la música que oís, bueno, dio la casualidad que nos encontramos con un grupo, bueno, tenemos una amiga que tiene un proyecto muy bonito de un centro, un espacio cultural, justo con gente de la comunidad guiriama, y coincidió que un día que fuimos a visitarlo estaban, tenían, bueno, un papá que iba allí a hacer clases de música y danzas, que me pareció tan bonito y casualidad que estábamos haciendo nosotras el libro en Kirigiriama y bueno, es la banda sonora. O sea, que sepáis que la banda sonora también es la típica flauta Kirigiriama la que suena. Al Que es el final, primer viaje, yo no lo vi, no lo... Claro, es que hay muchas pequeñas comunidades que ahora Ana os contará un poco más, hablará más del contexto Kenia Lamu, porque ella sí que ha vivido allí y conoce bien el contexto y lleva ya muchos años embarcada en este barco. Y nada, bueno, yo por mi parte decir que One Day Yes, la escuela Tuasukuru, para mí, de todos los proyectos que he visitado, siempre se lo digo, que me parece un espacio maravilloso y es un proyecto hecho con mucho amor y que no se queda en la mera construcción de la escuela, que ahora veréis que es preciosa también, hecha con reciclaje, sino que trabaja mucho también por el bienestar no solo de los niños, sino de los profesores y profesoras, que eso también hace que sea una gran familia. Así que os dejo ya con Ana. Cualquier duda sabéis que tenéis nuestro contacto también si queréis preguntar o proponer. O bien en holaproyecto@gmail.com o en el correo de Ana, más para, en este caso sería más para cosas del libro y después para propuestas de proyectos o cosas que os ocurran o preguntas sobre el proyecto, bueno, aquí Ana nos dirá ahora el correo al que podríais. Pues, te dejo ya a ti. gracias, Empar. Pues el correo de contacto nuestro está en nuestra web, no sé si se puede compartir, pero Sí, bueno, es hello@onedayyes.org. Para One Day Yes, como digo yo todo el tiempo, Proyecto Árbol es un regalo como hemos comentado por lo que supone, por lo que implica. En la página principal, Empar, ahora... Sí. Vamos a la principal. Sí, y porque al final One Day Yes es una entidad pequeña que nace para acompañar a Tuascuru, que es un proyecto local que es una escuela 100% reciclada porque está construida sobre los cimientos del reciclaje y de hecho en las imágenes veréis que las paredes son las propias botellas. La construcción en vez de con ladrillos se hace con las botellas que se reciclan de la isla porque hay un problema importante conocido mundialmente con el tema de los residuos y la falta de gestión de ellos. Ahí es una foto, por ejemplo, de cómo las botellas son los culos de las botellas y entonces son las paredes de la escuela. Entonces, el proyecto nace con este pilar fundamental del cuidado del medio ambiente, alineado totalmente con los ODS, pero nace en la propia identidad del proyecto, porque desde su constitución no es que no existieran los ODS, en ese momento eran los anteriores objetivos, pero que no nace con esa idea, porque su fundador, Omar Islam, pues lo lleva un poco en su ADN, en la identidad de lo que es el proyecto, y luego hemos conseguido darnos cuenta que está totalmente alineado, ¿no? con lo que ahora se remarca mucho, la Agenda 2030, los ODS, pero que en su día nació por la propia filosofía en este caso, de Omar Islam, su fundador, y la gente que empezó con el proyecto. Entonces, tiene como un encanto especial. One Day Yes lo que hace es acompañar el proceso de esta escuela, que es más que una escuela, como he dicho, Empar, porque es un hogar, se convierte en el hogar para los 50 niños y niñas que van cada día allí y a sus propias familias. Es un proyecto que cuida a toda la comunidad que está cerca de Tuascuru, desde las personas que trabajan en él, que suelen ser familias de los niños y niñas que vienen, hasta la propia comunidad. Entonces, es un proyecto que se convierte en el hogar. El requisito fundamental para querer entrar en él es trabajar desde el amor y desde el respeto, ¿no? Entonces, es bastante interesante, sobre todo para
yo hablo en primera persona, para mí, por ejemplo, con mi mentalidad y mi cultura occidental, pues llegar y aterrizar en un proyecto en una isla como Lamu, pues es un aprendizaje continuo, por mucho que ahora 10 años, ¿no? Que ya estoy metida en el proyecto y en este entorno, pero siempre sigue siendo un aprendizaje que os invito también a que podáis participar de él. Con el cuento, con Proyecto Árbol, es una herramienta que para One Day Yes es una oportunidad de visibilizar todo el trabajo que ahí hacemos. Como he dicho al principio, es una escuela, garantiza el acceso a la educación a personas y personitas en este caso en una situación de vulnerabilidad extrema, pero es un aprendizaje que va más allá de lo que es académico, es un aprendizaje de la vida, es cuidar a estos niños y niñas con una alimentación y una seguridad alimentaria que va acorde a sus necesidades para sus etapas de desarrollo, es cuidar y dar trabajo a las familias con la activación del empleo local, la activación de la economía local, o sea que es un proyecto que es pequeño, pero podemos decir que es sostenible y de triple impacto, porque tanto garantiza la sostenibilidad medioambiental como la sostenibilidad social, como la sostenibilidad también económica. En esta ocasión, a mí me gustaría pues que este marco y esta oportunidad de volver a colaborar con Proyecto Árbol sirva también para invitaros a que desde los propios centros educativos nos deis ideas, nos deis oportunidades de colaborar conjuntamente, porque tanto trabajamos proyectos de cooperación en Kenia como trabajamos proyectos de sensibilización aquí. Yo creo que es importantísimo desde el profesorado y la comunidad docente inculcar determinadas otras realidades para que sean agentes de cambio con los propios alumnos y con las alumnas. Entonces, a través de nuestro correo, a través de Proyecto Árbol, a través de nuestras redes sociales en Instagram, cualquier oportunidad que veáis de colaboración para One Day Yes es un regalo y es una oportunidad de crecer. Las aportaciones económicas son muy importantes para un proyecto como el nuestro porque es pequeñito, pero las aportaciones también de colaboración y de alianzas en proyectos educativos, esto es totalmente enriquecedor. Entonces estamos más que disponibles para cualquier oportunidad. A mí me gustaría, no lo voy a hacer ya muy largo porque yo creo que con el acceso a la web y con lo que hemos estado contando... Teníamos las fotos, Ana, si quieres, que están, ¿no? Que están un poco ordenaditas así del cole. Con el teaser, si te parece primero, vale. empezar, ¿vale? Vale. Porque en un minuto hace una radiografía de lo que es la escuela y de los pilares más fundamentales. A ver, un segundo. Asante sana significa en suajili muchas gracias y
es bueno, pues una de las gratificaciones más grandes que recibimos del AMU y cuando hacemos proyectos, como estaba comentando aquí también en la Comunitat Valenciana. Ya voy a terminar con las fotos. A ver, vamos a compartir como una especie de collage para simplemente destacar la importancia que tenemos desde One Day Yes y que compartimos totalmente con Tuaskuru, con quien trabajamos alineados totalmente en sentido horizontal. Y la nutrición, decía yo al principio, que es una de las patas más importantes del proyecto en estos momentos, porque después de 8 años sin una alimentación saludable y acorde a las necesidades de desarrollo de cada niño y niña es imposible trabajar otros aspectos como es el aprendizaje. Entonces va de la mano totalmente. O sea, también a través del Centro de Nutrición que hemos abierto hace un par de años, pues mantenemos este seguimiento nutricional con los niños y niñas que pasan a primaria. Y las fotos tienen que ir pasando porque, o si no, vale. haremos. El tema de la nutrición a nosotras también nos sirve un poco para seguir la evolución de los niños y niñas que asistan a la escuela, que ver la evolución en su aprendizaje, los hábitos de vida e higiene saludables y también de vez en cuando hacer chequeos médicos para ver que todo va en sintonía. Estas son fotos de EMPAR de la escuela de este verano. Como veis, bueno, pues es una escuela en la isla, una escuela maravillosa, con unos espacios estupendos, donde el playground, que es la zona de juegos, es uno de los DAOs que os contaba al principio, reciclado, y todo, la verdad es que es como mágico, como se dice ahora, es pura fantasía, ¿no? Para quien le guste estos entornos, porque llegas allí, está el Eco Garden, están los animales por ahí, los niños y las niñas jugando, no sé, yo creo que es un proyecto que vale la pena descubrir y vale la pena compartir, ¿no? En la medida que cada una de las personas pueda, pues es interesante y nosotras más que contentas. Así que de hecho, si os está picando la curiosidad, también se puede ir a la AMU de la mano de One Day Yes. Sí. Incluso, bueno, hay voluntarios, como veis aquí en las fotos, hay un programa de voluntariado también y profesores de primaria que han hecho estancias en cole. Organiza los viajes, hace la conexión con Tuaskuru, entonces, bueno, pues es en función de las necesidades de la escuela, porque tampoco estamos muy a favor del voluntariado así de masas, pero así un voluntariado profesional que le apetezca también visitar el terreno, pues es más que bienvenidos, ponemos en contacto y ya cada uno organiza el viaje, como digo, a medida. El material, por cierto, es material Montessori, porque tenemos una aula Montessori, gracias a Valencia Montessori School, que en su día nos dona y nos sigue donando material, pues podemos también trabajar a través de esta metodología, pero bueno, todas son bienvenidas. Así que nada, no tengo más que decir, que muchísimas gracias, que esperamos os haya gustado el proyecto y que, bueno, que podáis difundir tanto la riqueza que es el proyecto Árbol, porque trabajar aquí en terreno con otras realidades que parecen muy lejanas pero no son tantas, pues al final crea sociedades más respetuosas, más amables y más justas con el entorno en el que vivimos. Así que muchísimas gracias. Pues sí, por mi parte también, muchas gracias. Y bueno, en la próxima sesión hablaremos más sobre cómo utilizar todo lo que acompaña al cuento, que bueno, lo tengo aquí, pero bueno, lo tenéis vosotros también. Pero bueno, como sabéis que el cuento viene acompañado de un glosario para aprender un poco y hacer ese intercambio cultural, de esa guía didáctica, cómo conectarlo todo. De esto hablaremos en la próxima sesión. Y bueno, yo la verdad que con muchas ganas ya de explicaroslo y de que podáis enviarnos cositas y ver cómo esto se lleva al aula. Y bueno, como decía Ana, que sí, también que me gusta mucho como pues este nuevo aspecto del proyecto, esta manera de llegar, que pensamos que es muy importante, ¿no? Trabajar desde la infancia y conectarla de una manera más viva con otras realidades, ¿no? Pues bueno, esperamos que os haya servido de contextualización para que podáis arrancar y poner esas cabezas a pensar ya en vuestros alumnos y alumnas, en vuestras aulas y en lo que va a pasar allí. Permíteme decir
que en One Day Yes buscamos colegios para hermanarnos, escuelas para hermanarnos y hacer acciones conjuntas que, bueno, que sensibilizan tanto aquí como allí. Así que, lo dicho, cualquier propuesta, pues bienvenida será. Muy bien. Un besito. Pues bueno, nos vemos en la próxima sesión. Gracias por vuestra atención. Ana, nos vemos. Gracias, Empar. Hasta luego. ¿Empar? Anita, me vas a matar.